muchas gracias por acompañarnos en la presentación del libro Fragmentos de un diario de infierno de Antonín Artaud, con notas de Javier Galarza y traducción de Walter Romero. Bienvenidos, mi nombre es María Magdalena, Nicolás Cerruti, somos editores de Las Furias. También nos acompaña Romina Lupino, que es la diseñadora de la editorial. Bueno, este es un libro particularmente importante para nosotros y les voy a contar un poco sobre los presentadores, que tenemos el gusto de que hoy nos acompañen para presentar este libro. Walter Romero, que como les decía, fue el traductor del texto de Artaud, es doctor en letras, poeta, profesor universitario y además gran cantante de tango. Emiliano Campos Medina, poeta, escritor, artista plástico, y Maite Descarré, profesora y licenciada en teatro y poeta. Les agradecemos muchísimo que estén hoy acompañándonos y acompañando este libro. Y bueno, le cedo la palabra a Nicolás. Bueno, gracias por estar. Este es un momento para nosotros muy importante, no solo por lo que es el libro, esperamos que les pueda llegar la pronunciación que el libro hace con respecto a la época, con respecto al cuerpo, con respecto a muchas cosas que se van dibujando en sus letras, con respecto también a la traducción que hace Walter, porque renueva también el texto de Artaud, y con respecto al diálogo que Javier hace de ese texto, que nos parece fundamental, no solo por la época, no solo por la cuestión de los cuerpos, no solo por la cuestión de las enfermedades y demás, sino por la cuestión de la belleza y la posibilidad de hacer otra cosa con eso. Así que gracias por estar acá, gracias por acompañar, y esperamos que lo puedan disfrutar dentro de todas las emociones que nos estén dando vuelta. También muchas gracias a La Paz Arriba, es la segunda vez que hacemos una presentación en este espacio y estamos muy contentos, así que muchas gracias. Empecemos con un aplauso porque se lo merece. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acá. Fragmentos, una presentación. Voy a intentar hablar sobre fragmentos de un diario de infierno, sabiendo de antemano que voy a errar. Hablar es buscar la palabra, encontrarla es siempre una limitación, dice Gadamer a través de Galarza. Por eso balbuceamos o enmudecemos, pero en este caso tengo que hablar frente a ustedes, o mejor, con ustedes. Si algo me enseñó Javier Galarza, que fue mi maestro, es que la poesía es diálogo. Toda la obra de Javier es un diálogo permanente con poetas que él admiraba, que le iluminaron el camino y que él a su vez alumbró el nuestro. En este libro póstumo, Javier se acerca y nos acerca a la obra y la vida de Antonín Artaud. Quienes la conocen saben que acercarse demasiado a su obra te puede calcinar, porque es una mezcla incendiaria. Es de una fuerza terriblemente bella y vital, no apta para espíritus débiles. Javier surcó ese abismo que es el pensamiento de Artaud desde su cuerpo, que también es abismo, sin despeñarse. Porque tanto Javier como Artaud no concebían una obra separada de la vida y no se proponían otra cosa que mostrar su espíritu. Mi espíritu está bastante más flojito de papeles, es decir, menos templado y forjado que el de ellos, pero aún así voy a hablar porque nos perdemos sin palabras, ¿no, Javi? Acá mi diálogo, mis fragmentos. Nadie sabe de qué es imposible un cuerpo. Inventario de cuerpos. Javier usa las notas para hablar de Artaud. Son pinceladas, fogonazos alucinados a la manera del sol de Van Gogh. Nos alerta de que este será un libro sobre el cuerpo, o sobre el pensamiento, o sobre el cuerpo y el pensamiento que se niegan, porque la obra deslumbrante de Artaud no es otra cosa que la imposibilidad de hacer obra.
Hay un verso de un poema de Javier en Lo atenuado que dice: la desesperación es la madre de todos los movimientos. Entonces no es casual que comience este libro compartiendo una frase de Kafka acerca de la desesperación que le produce su cuerpo como motor para la escritura. ¿Escribimos porque tenemos un cuerpo o tenemos un cuerpo porque escribimos un cuerpo? En todo caso, ¿qué es un cuerpo? Según Javier, un cuerpo no es una estadística ni una corporación, un cuerpo no está sujetado ni es cómplice, cuerpo como precipitación de verdades. Un cuerpo es en la medida en que se desinscribe de las instituciones, de los mandatos sociales, del bienestar New Age, de la inercia, de la abulia generalizada, de la corrección política, de la felicidad ligera. Cuerpo como lugar abandonado, vacío, cuerpo sin resistencia, sin órganos, cuerpos arrebatados al amor, dice Javi. Dilatar el cuerpo de mi noche interna, pide Artaud. Si el cuerpo es casa, el poema es abrigo que cobija ante la intemperie. No escritura, sino tatuaje, herida, desplazamientos, marcaciones, tajos, relámpagos de la carne, llevar el cuerpo a otra dimensión, salirse de sí. En una entrevista, Javier dice: yo no puedo esperar haber ido a la guerra y volver a ser un personal trainer. La escritura y los cuerpos son una preparación para el silencio. Por cierto, que nunca lo hubiéramos imaginado a Javier haciendo CrossFit a las 6 de la mañana. Javier rescata unos versos de Artaud. Yo estaba vivo y estaba allí desde siempre. ¿Comía yo? No. Y es impresionante porque jamás lo vimos comer a Javier. Jean-Luc Nancy, en sus 58 indicios sobre el cuerpo, nos puede aclarar un poco este punto. Indicio 32. Comer no es incorporar, sino abrir el cuerpo a lo que tragamos. Exhalar el adentro con sabor a pescado o a higo. Correr es desplegar ese mismo adentro en zancadas, en aire vivo sobre la piel, en respiración jadeante. Pensar bascula los tendones y los diversos resortes en chorros de vapor y en marchas forzadas sobre grandes lagos salados, sin horizonte discernible. Nunca hay incorporación, sino siempre salidas, torsiones, ensanchamientos, escotaduras o destacamientos, travesías, balanceos. Tanto Artaud como Javier estaban en contra de la utilización alimenticia del arte. Permanecer en la poesía, como lo hicieron estos dos, sin separar la obra de la vida, implica jugarse el cuerpo. La muerte. Artaud revolucionó la idea que teníamos del teatro. Fue la simiente de todo lo que vino después. Cito: el verdadero teatro siempre me pareció el ejercicio de un acto peligroso y terrible. El acto del que hablo está dirigido a la transformación orgánica y física verdadera del cuerpo humano. Nadie en este momento puede creer que un cuerpo pueda cambiar si no es por el tiempo y la muerte. Ahora bien, yo repito que la muerte es un estado inventado y que solo vive por los miserables brujos, los gurús de la nada. El cuerpo humano solo muere porque se ha olvidado cambiarlo y transformarlo. La muerte no es un problema en Artaud porque consideraba que no existía. Asistió a la transformación de su cuerpo, a la consumación a través de la llama purificadora, llámese teatro, poesía, pensamiento en estado puro. Subraya Javier: llevo el estigma de una muerte apremiante en la que la muerte verdadera no infunde en mí terror alguno. Y anuncia la buena salud mental de Artaud, que insistió en gritar desde sus muertes. En cartas desde Rodez empezó a firmar como Antonín Nalpas, ya que el Antonín Artaud que todos conocían, según él, había muerto. El poeta, el loco, el actor de cine, el teatrista, no había nacido siquiera. Dice: en mi vida hay un misterio y en su base está el hecho de que yo no nací en Marsella el 4 de septiembre de 1896,
sino que pasaba por ahí viniendo de otro lado, porque en realidad nunca nací, y es por eso que en realidad no puedo morir. Como tampoco había nacido el teatro no ha muerto, proclamaba, aún no ha nacido. Artaud, un año antes de su muerte, escribe un ensayo radiante llamado Van Gogh, el suicidado por la sociedad, sobre la vida del pintor. Javier nos deja este libro de una potencia arrolladora. Van Gogh quería pintar el alma de las cosas, su movimiento interior, el misterio intrínseco de seres y cosas, y lo logró. La obra de Van Gogh está atormentadamente viva, grita, vibra, tiembla, y nosotros con ella. Así también con las obras de Javier y de Artaud. Son un arte de puro proceso, un acto peligroso, una transformación. Crecemos y no sabemos dónde. Encontré una dedicatoria de Javier que decía crecemos y no sabemos dónde, y me hizo pensar en que Javier vivió en estado poético como un acto de amor, vale decir, desinteresado y generoso, en el sentido de hacer espacios, de expandir mundos en los otros, de permitirnos asombrarnos ante nuestros procesos. En este libro nos conmina a no decir soy esto o aquí termino, tránsito siempre, movimientos que descongelan el mundo. Estos textos son un hacha que rompe el mar helado que llevamos dentro, tal como quería Kafka que le provocara la lectura de un libro. Leo a Javier. Se crea o se ama desde la muerte contra la muerte, para afirmarse en la belleza de cada tibieza posible, mientras nos dure esta sangre. Y Artaud le responde: yo clamo por un teatro de sangre, un teatro que a cada representación haga ganar algo corporalmente tanto al que actúa como al que acude a ver actuar. Para ser cruel como yo lo concibo, hay que estar iluminado. El centro bullente de la poesía. El discurso poético es un salto sin red, sentencia Javier, contra la poesía como información, contra la inmediatez, el esnovismo y la palabra deglutida. Ante esto, llaves, códigos a descifrar o errar, trampas, alfabetos y combinatorias infinitas. Acá las palabras de Javier dejan de ser vehículo de información para ser estremecimiento, mordedura, develación, encantamiento. Cualquier cosa menos la indiferencia pide. Necesitamos los gestos de la tribu. Toda la obra de Javier, y este libro en particular, es una poesía que se piensa a sí misma, se revela. Es una fuerza trágica que sigue moviendo, luego de la lectura, las conexiones poéticas, anulando las líneas temporales, iluminando filiaciones. Como decía Van Gogh, con tantas bellezas en el arte nunca más se está solo. Arder en preguntas. Javier cuenta que Artaud se levantó de un banquete organizado por una editorial y se dirigió a su amigo, increpando a los participantes. Dígales, André Frank, que ya son cadáveres, que no se despertarán jamás de entre los muertos. ¿Qué es estar muertos? La célebre frase de Artaud que Javier recupera es: la vida no es otra cosa que arder en preguntas. Estar muertos, entonces, significa no vivir en estado de pregunta, no violentar el lenguaje a través de la poesía contra su uso cristalizado para tensarlo y hacerlo estallar. Debemos hacerles preguntas a los muertos. Teilhard decía que la poesía es un diálogo con los muertos y que para hablar con ellos hay que saber esperar. Si la pregunta sucede la fijeza del pensamiento, lo estanco, lo inerte, como dije, Artaud y Javier valoraban el tránsito, la mutación, querían rehacer la vida. Este libro es un libro dentro de otros mundos, libro llave que abre puertas a otras dimensiones del lenguaje.
Creo que este libro corona la obra de Javier porque faltaba el diálogo con Artaud para completar la línea de los poetas en tiempos de indigencia. Como en sus libros anteriores, nos invita a exaltar nuestro espíritu, nos incomoda, nos interroga, nos conmueve, nos hace ganar algo corporalmente, fiel al deseo de Artaud. Ninguna cosa me toca, sino en la medida en que afecte mi carne, en el punto exacto en que la conmueve. Una semblanza. Javier, el último romántico, el que conocía a la perfección el arte del subrayado, un gran lector que leía con el oído como todo buen poeta, que descubría el nervio de las palabras y miraba con todos los ojos lo abierto como auténtica criatura rilkeana. Él era un puente, una vía, un canal, un vehículo, un demiurgo que compartió las tormentas de los románticos, el desajuste de los sentidos de los simbolistas, la palabra rota de Celan, toda una tradición poética, una suerte de cartografía que armó como territorio para ser en la poesía, la verdadera poesía, la que hace casa en la desprotección de este mundo derrotado. Ante tiempos tacaños como el nuestro, de miserias personales, de corazoncitos en Instagram y el regodeo por los poemitas que escribimos sin mucho esfuerzo, Javier da cuenta de que escribir es perder el cuerpo, en un movimiento negativo, deshaciéndose de las máscaras sociales, las cáscaras, dejando virtualmente de existir para encontrarse con una vida sagrada, que es la que se entrega a la poesía. Así vivieron Artaud y Javier y nos dejaron una obra lúcida y revulsiva que seguiremos alimentando con nuestra lectura, cantando aún. Con su andar de monje silencioso, me enseñó que la poesía se comparte como un pan a los peces, sin estridencia pero con una convicción punzante, letal. En esa mesa poética desfilaron Rilke, Hölderlin, Celan, Miguel Ángel Bustos y tantos otros que dejaron huellas en mi cuerpo. Para ir a las clases de Javier teníamos que atravesar el ruiderío de la ciudad y llegar al fondo de la Boca. Él nos abría la puerta y subíamos a su piecita, modesta, con cuadros góticos en las paredes y el dibujo de Kafka frente a su escritorio agarrándose la cabeza y libros por doquier. Javier nos abrió la boca y tuvimos voz. Ahora es un sacerdote que sigue caminando en la noche sagrada. A él, mi gratitud infinita. Leo. Cúbreme, nombre, mi nombre. Apaga este silencio. Crezcan mis manos al vacío de los días, donde la lluvia ya no sabrá de mí. A las furias, atletas del corazón, gracias por publicar este libro imprescindible y cuidar el fuego. Y por supuesto a mi amigo Artaud, que está definitivamente del lado de la vida. Gracias. Bueno, perdón por esta interrupción tecnológica, pero parece mucho más fácil encontrar un lugar para hacer fotocopias. De pronto desaparecieron todas las fotocopiadoras del mundo, parece. Así que vamos a recoger este guante tecnológico. Quiero comenzar estas palabras sobre el libro de Las Furias que hoy nos reúne, agradeciendo a sus editores, Nicolás Cerruti y María Magdalena, por la novedad de este libro, que este libro representa, y por ser quienes a través de la propuesta realizada a Javier Galarza de intervenir el texto de Artaud, facilitaron este diálogo. ¿Por qué pienso que este libro representa una novedad? No solamente por la notable traducción de Walter,
sino también por el hecho de que Javier no se limita a comentar o contextualizar el texto original. Sus palabras no son un mero agregado, ni un prólogo, ni una edición comentada. Es un texto poético que dialoga y renueva el de Artaud en continuidad recíproca. Incluso dentro de la obra poética de Javier presenta una escritura distinta. Javier Galarza escribió este libro en el contexto de la pandemia de COVID-19, experiencia que enfrentó con lucidez y responsabilidad, intentando, en el marco de sus numerosos talleres, hacer luz, aportar herramientas para pensar esa coyuntura. Nunca fue un poeta de torre de marfil ni de espaldas a la realidad. En ese contexto singular escribió La religión Hölderlin, publicado por Editorial Chantel, y este libro que hoy presentamos. En el primero, en diálogo con y desde el poeta romántico, nos convoca a resacralizar el mundo desde la poesía. Frente a la mercantilización que va produciendo un cada vez mayor desencantamiento del mundo, el poeta alemán convocaba a reconstruir los lazos con lo sagrado, con la poesía como puente. Javier entendía que en la obra de Hölderlin había algo que podía y que debía ser retomado con urgencia, una propuesta que seguía vigente o que quizá tenía más vigencia que nunca en el contexto actual. En el caso del presente libro, me interesa detenernos a preguntar por qué Artaud, qué cosa de Artaud nos señala Javier, quizá como puente, quizá como bandera calcinada para alzar en la tormenta. Hay muchos elementos del surrealismo presentes a modo de ecos, de reverberaciones en la obra de Javier, no solamente en su obra. Creo que mucho de la ética surrealista estaba presente en su forma de vivir y de contemplar el mundo. Todo esto que aparece en Fioralina, casi como un eco de Nadia de André Breton, lo maravilloso cotidiano, el azar objetivo. Pero por otra parte, Artaud es el más corrosivo y el más incómodo de los surrealistas, incluso para el propio movimiento. Ninguna de estas categorías se le aplica bien a él, que según sus propias palabras, era demasiado surrealista hasta para los surrealistas. Y cito lo que dice en una carta a la esposa del doctor Toulouse, que fue uno de sus psiquiatras. Soy demasiado surrealista para eso. Siempre lo fui y sé bien qué es el surrealismo. Es el sistema del mundo y del pensamiento que me hice desde siempre. Me atrevo a arriesgar que en Artaud hay un deseo de transformación total, medular de la vida, que Javier, como correlato de la transformación y del retorno de lo sagrado en Hölderlin, ve como otra vía necesaria para encontrar modos de salir del conformismo anestesiado de esta sociedad. Artaud, a quien quizás solo Nietzsche se le acerca en cuanto a la virulencia con la que ataca la naturaleza inconmovible del yo, del sujeto cartesiano, heredero de todas las predicaciones del ser de la metafísica occidental. No sé si viene el caso, pero me moría de ganas de citar algo de Nietzsche también acá en el medio, porque me parece que ilustra un poco la propuesta artaudiana. Dice en el Zaratustra: instrumento de tu cuerpo es también tu pequeña razón, hermano mío, a la que llamas espíritu, un pequeño instrumento de tu gran razón. Dices yo y estás orgulloso de esa palabra, pero esa cosa aún más grande en la que tú no quieres creer, tu cuerpo y su gran razón, esa no dice yo, pero hace yo. Si el dadaísmo fue la reducción a cenizas de la cultura europea tradicional, esa que juzgaban culpable de trazar el camino hacia la muerte colectiva en las trincheras de la Primera Guerra Mundial,
Y si el surrealismo fue sobre el esqueleto que quedó tras el incendio, el intento de construir una estructura, Artaud es el incendio en estado puro, desencadenado. Contra un mundo de palabras que jamás le han salvado la vida a nadie, escribe Javier. Contra la cárcel del lenguaje incapaz de comunicar la definitiva revelación del espíritu. Contra un arte masturbatorio de museos y bibliotecas. Contra una cultura congelada y no en movimiento. Contra la dictadura de la inútil razón bienpensante de Occidente. Artaud es un cuerpo desencadenado y por lo tanto no puede sino traer hacia sí todos los mecanismos de sujeción, desde los electroshocks y los encierros hasta la lectura de su obra en clave de patologización, como la obra de un alienado sin retorno. Artaud cristaliza una escritura consciente de todos los enmascaramientos del lenguaje y que no tiene limitaciones en su búsqueda de desnudez total. Dice Artaud: en el espacio de este minuto que dura la iluminación de una mentira, me fabrico un pensamiento de evasión. Me precipito sobre una pista falsa que mi sangre indica. Cierro los ojos de mi inteligencia y dejando hablar en mí lo informulado, me otorgo a mí mismo la ilusión de un sistema cuyos términos me sería imposible asir, pero de este minuto de error me queda el sentimiento de haber arrebatado a lo desconocido algo de lo real. Creo en las conjuraciones espontáneas, en las rutas por las que mi sangre me arrastra. No es posible que no acabe por descubrir algún día la verdad. Entonces, este será un trabajo sobre el cuerpo, dice Javier, o sobre el pensamiento, o sobre el cuerpo y el pensamiento que se niegan. Y más adelante, en un mundo donde Rimbaud proclamó que el poeta se hace evidente por un largo, inmenso y razonado desajuste de todos los sentidos, bien, no fue necesario seguir tal blasfemo postulado, pues el señor Antonin Artaud nació, vivió y se consumió en estado de gracia, de horror, de thriller metafísico, de desajuste y evidencia. Vamos de Artaud a Galarza, de la sociedad disciplinaria caracterizada por Foucault, con sus encierros, con su disciplinamiento de los cuerpos y comportamientos, a la sociedad de control deleuziana, con su modulación de la subjetividad, el endeudamiento permanente, el marketing y la algoritmización de la vida, la conciencia capturada por los dispositivos audiovisuales. Los poemas de Artaud son bombas incendiarias, así como lo fueron, según sus palabras, los cuadros de Van Gogh, a quien eligió, junto con Gerard de Nerval, como su alma mater en la tragedia del espíritu. Y no es casual, porque Van Gogh representa el punto de ruptura de la tensión entre arte y poder que atraviesa toda la historia del arte occidental, y el punto más alto también de no escisión entre vida y obra. Todos los postimpresionistas pagaron con sus vidas el rechazo a hacer de su obra otra cosa que un témpano atragantado. Van Gogh además padeció, al igual que Artaud, el encierro disciplinar y la pobreza a niveles extremos. Ambos hicieron de su obra un acto de fe, una antorcha encendida en la noche cerrada. Es significativo que la obra más categórica de Artaud se inicia a partir de la correspondencia con un editor que acaba de rechazar la publicación de sus poemas. La célebre correspondencia con Jacques Rivière da entrada, habilita al poeta a un lenguaje que se presenta como el negativo, desde la imposibilidad, sin cierre. Podríamos decir que no solo en el poeta hay una escritura de la imposibilidad de escribir, sino que madura un pensamiento de la imposibilidad de pensar, o que desnuda y explicita el enmascaramiento del pensar, también acá en un sentido nietzscheano. En Artaud hay una lucha por asir un ritmo,
Su escritura alterna y busca una respiración desfalleciente y desgarrada que traduce su pensamiento corporal vidrioso y agónico. Sería absurdo considerar que la escritura de Artaud es el producto de la mera escritura automática. Hay una búsqueda de sujeción. Su escritura es la puesta en acción de una lengua corporal, material, en un cuerpo desinscripto. Dice Javier, las geografías recorridas, las migraciones, las parcialidades, poder, despoder, desinscripción de los cuerpos, de la obra como camino, el cuerpo como casa, partir sin faros, sin andenes, no arribar, no llegar, el atravesamiento de los discursos, descorrimiento, desplazamiento, migración. Sigues preguntando cuál es la pregunta, ¿cómo no ser cómplice? Y cómo no ser cómplices, nos preguntamos, cómo romper desde la poesía, con las herramientas del lenguaje, los discursos del poder extendidos y exhibidos como la única realidad posible. Cómo desinscribirnos nuestros cuerpos del algoritmo, de la homogeneización en los flujos del consumo. ¿Acaso encontremos un programa entre las páginas de este libro, la palabra de un poeta que caminaba las calles de Barracas buscando desinscribirse, conectar con lo que está en permanente fuga, hacer de la vida algo más que una estadística? Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Maite y Emiliano por esta... Lo mío va a ser un poco más fragmentario, pido disculpas, voy a funcionar un poco como de profesor desarticulado. Primero agradeciendo a María Magdalena y a Nicolás la posibilidad de traducir este texto difícil de Antonin Artaud y de darle el marco en este libro bellísimo, en esta etapa bellísima y poderosa. También el gesto, que es un gesto político también, de poner el nombre de Javier Galarza a la altura de Antonin Artaud. Eso me pareció que ya ahí hay algo, digamos, muy fuerte desde la tapa. Y decir que, bueno, este texto, Fragment d'un journal d'enfer, es un texto muy complejo. Voy a hablar un poco como profesor, pero un poco como traductor en esta doble valencia, difusa en dos sentidos. Primero, porque Artaud siempre es muy difícil de enseñar. Realmente es muy difícil de enseñar y son estos casos donde nos encontramos frente a una suerte como de absoluto de la literatura, donde la doxa o la doctrina escolar o académica no parece funcionar absolutamente del todo, porque hay algo siempre que es como medio inaprehensible y como que no se puede capturar. Y Artaud es de esos casos pocos, sobre todo pasa también con la poesía, que es la menos estudiada de las formas literarias, ¿no? Siempre decimos que damos clases en la Facultad de Letras, que son facultades de narrativa, sobre todo, y de teatro, también con las categorías específicas del teatro, de si eso no es literatura, y la poesía, que está ahí como absoluto, es muchas veces lo menos transitado, y eso ocurre también en el caso del caso Artaud, ¿no? En el caso en que la poesía tiene más dificultades, digamos, técnicas aún para la gente que se dedica específicamente a eso. Y dentro de esa tradición, para crearle una tradición a Antonin Artaud, que no la necesita porque él se inventa, como hacen los grandes poetas, digamos, que se autogeneran, parece como autogénesis, ¿no? Parecen partogenésicos, digamos, en su propia creación. Lo coloca únicamente, y en la tradición francesa, que es rica, la lírica francesa, con Villon, con François Villon o con Arthur Rimbaud. Digamos, no hay muchos Artaud. Hay Villon, hay Rimbaud, hay Artaud, y paremos de contar. La otra particularidad del texto es que ese es un texto que nunca se ha publicado solo. Eso me parece inédito, y en este caso tampoco, porque está acompañado por los textos de Javier Galarza, que hace una semblanza biográfica y crítica preciosa, donde no hay una palabra más ni una palabra de menos, que da el cauce como para entrar a ese texto, que es realmente un texto sobrecogedor, es un texto estremecedor, y ahora, hablando como traductor, es uno de los pocos textos que me interpeló al momento de estar traduciendo,
no solo por el problema y el efecto, digamos, de la poética, sino por la dictio que tiene, que es una dictio realmente inusitada, insólita. Es estos textos estremecedores donde uno no puede quedar no interpelado por lo que ahí se va diciendo, de alguna manera. Son estos textos que están un poco hors série, que están fuera de serie y que están por fuera, digamos, también del sistema poético o del sistema literario. En ese sentido me interesa que este texto tampoco acá pueda aparecer solo. Generalmente en las ediciones francesas aparece después del ombligo de los limbos o del Pesanerve, ¿no? Siempre lo ponen después como una coda del ombligo de Lambe o del Pesanerve. En este caso está acompañado por Javier Galarza en esa semblanza primera y al final en unos poemas con unos pareados que iluminan y que rebotan y que crean reverberancias y resonancias muy interesantes. Artaud es un escritor de carácter subversivo que hace preguntas que están como más allá de lo existencial, y que en ese periplo que va de 1896 a su muerte en el 48, bueno, crea como reinventa un poco la poesía contemporánea y nos vuelve al episodio respecto de la cercanía de la poesía con la locura, o la cercanía de la poesía con, digamos, lo que los griegos llamaban, digamos, de alguna manera, de algún modo la hibris. Y muy rápidamente, como bien dijo Emiliano, Artaud no entra en ningún lugar ahí. En cuanto entra a la central surrealista o al laboratorio surrealista, prácticamente cuando no quiere, digamos, afiliarse al Partido Comunista es rechazado. Cuando le escribe las famosas correspondencias con Jacques Rivière, a quien le pide que lo publique, digamos, al principio tiene un rechazo tremendo, después es publicado, pero eso le cuesta. Y bueno, y finalmente, digamos, de todos los sistemas propios y finalmente con su propia vida pagó, digamos, esa para llamarlo de alguna manera, irregularidad tremenda de su propia historia. ¿A qué nos trae Artaud? Nos trae a recordarnos que siempre hay un fondo, siempre hay una capa un poco más profunda de la poesía, siempre hay como un sedimento un poco más abajo. Yo cuando explico esto digo que cuando pensamos en emperadores romanos, ¿no?, descabellados y locos, en esta realidad que nos recuerda a algunos candidatos políticos cercanos al intento de Calígula de nombrar al caballo Inquitatus como ministro, ¿no?, que ya ocurrió en la historia, ¿no?, o pensar en Nerón incendiando toda Roma, ¿no? Bueno, todos vamos a esos lugares comunes, Nerón o Calígula. Artaud no. Artaud viene a decirnos, no, ojo, en la antigüedad de Roma está Heliogábalo. Vayan a Heliogábalo y van a encontrar las orgías, la deconstrucción, los no binarios, está todo ahí. Vayan a ese texto de Artaud que es Heliogábalo y busquemos por ese lugar. Artaud es ese es el Artaud que tenemos que entender. El que nos dice siempre hay una capa que no es la capa que estamos viendo, sino una capa un poco más profunda. Blanchot y Derrida, que fueron los críticos que más han hablado de Artaud en su conjunto, fueron sobre este texto también fragmentos de un discurso de un diario del infierno, porque evidentemente la palabra infierno está cargada de toda una imaginería, por supuesto, griega y por supuesto dantesca, etc. Y en francés muy cercana a la temporada del infierno, a se son en enfer de Rimbaud. Sin embargo, es aquí un infierno, digamos, de los más personales que puede haber. Es el infierno, digamos, más atroz que puede ocurrir, que es el infierno del propio ser. Sí, la poesía moderna se parió un poco en ese texto que un chico de 19 años escribió, que se llamó Arthur Rimbaud, que fue la temporada de infierno que vivió con su amante Paul Verlaine, cuando juntos, amantes y poetas homosexuales, se juntaron y vivieron ese drama de Bruselas, donde Verlaine termina disparándole en un tiro a Rimbaud, y ahí nace prácticamente la poesía moderna, ¿no? En ese disparo que le da Verlaine para matar esa cosa que no se podía entender, que es Rimbaud, y ahí hay un nacimiento, digamos, muy, muy fuerte. Y después se va a Rimbaud y vuelve a su casa en Roche y escribe Un César en enfer. Bueno, acá esta nueva aparición de la literatura contemporánea ocurre con este diario del infierno, que es un diario de un texto, como decimos en francés, un poco déchiqueté, es decir, un poco
tantalizado de alguna manera, ¿no? Porque no es de infierno, es como digo con esto que estoy planteando de Artaud. Artaud siempre un poco más abajo, es el tántalo, es lo más profundo del infierno, porque el infierno lo sabemos por Dante que tiene distintos estamentos. Bueno, el tántalo es el peor lugar, es ahí abajo, ahí es un texto absolutamente tantalizado y a la vez, en la lectura misma, y me pasó en la traducción, es un texto con una palabra que parece mucho de ciencia ficción, pero es un texto reptiliano. Y los reptilianos son aquellos que abren la boca y sacan una lengua enorme. Vos lees este texto de Artaud y lo vas leyendo y pensás que estás leyendo algo tranquilito y te saca la lengua. Y a la vez es reptiliano porque cada párrafo es como una lengua, digamos, es como un reptil que no sabes cómo domar. Va de un párrafo, viene a otro y cambia, y ese es el juego, digamos, como lectores en el cual estamos absolutamente, digamos, subsumidos. Es decir, que es una lectura de estremecimiento, es un texto de estremecimiento, por eso no puede estar solo este texto, por eso no lo dejan estar solo, y no sé si alguna vez va a estar solo este texto, porque es muy fuerte, es muy chocante, y es una elección, digamos, muy política también que sea ahora editado y reeditado, no porque sea mi traducción, pero como decimos, las traducciones como los yogures tienen fecha de vencimiento, ¿no? Había que traducir esto de nuevo, porque los yogures se vencen. Este texto se publicó en una pequeña revista que tuvo muy pocos números, salió 8 años nada más, y tiene 26 números, y perdido entre esos números de la revista, miren el nombre de la revista, se llamaba Comercio, qué horror, Commerce. Estaba dirigida por 3 que habían sido también de alguna manera, son 3 grandes y eran 3 poetas que estaban relacionados con la Nouvelle Revue Française. Todos querían pertenecer a la Nouvelle Revue Française. Proust quería pertenecer a la Nouvelle Revue Française y le rechazaron el primer tomo de la Recherche. Y Artaud también quería, a pesar de su disruptividad, quería pertenecer a la Nouvelle Revue Française, le escribe a Jacques Rivière y bueno, finalmente con 3 grandes escritores, Paul Valéry, Valéry Larbaud y Léon-Paul Fargue, que editaban esta revista, publica este texto en 1936. Es un texto, digamos, muy fuerte, que se publica ahí perdido, digamos, en una revista, y que practica entonces esa poética del dolor, ¿no? Y esta idea, digamos, muy grande, que para mí es el nudo un poco de Artaud en este texto, que es un nudo que yo lo llamaría, en términos de cómo Artaud recuperó esta división que no es, digamos, binaria, sino que es mucho más compleja, y que es este nudo que él no sabe cómo se desata, y de eso trata el texto, de cómo no se puede desatar ese nudo en el que estamos, que es el nudo que los griegos llamaban, digamos, el espíritu o el alma, la mente y el cuerpo. Estamos en estas 3 cosas, ¿no? Porque a veces se piensa que Artaud es únicamente el problema, digamos, del dolor psíquico, porque también es un texto sobre el dolor psíquico, pero también es un texto sobre la incomunicación entre la no relación que hay entre el cuerpo y el alma, ¿no? Pero también está la mente, porque es un cogito el que está reflexionando sobre ese estremecimiento y sobre ese dolor, y que no me banco vivir, para decirlo en términos, digamos, más criollos, ¿no? Y los griegos hablaban de ipsichimu, el alma, tomialomu, la mente, y tosoma, el cuerpo. En esa red, en ese trayecto que Artaud mismo lo llama un trayecto de alguna manera nervioso con su concepción torturada, ahí está ese autocuestionamiento incesante que él utiliza raramente, no para crear un texto, digamos, no diría es un texto de alguna manera antilírico, de alguna manera, porque es un texto de análisis. Es un texto de análisis que ofrece un método para comprender esta imposibilidad de poder juntar esas 3 cosas, la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿no es cierto? Y entonces en ese sentido también, como lo decían los griegos, es una escritura un poco catártica, ¿no? Es alguien que quiere, digamos, entender, purificarse a través de este texto, entre comillas, ¿no? Purificarse para ver cómo salimos de esa cosa que no se arma totalmente, y que a él se le armó muy pocas veces. A lo sumo se le armó, digamos, en su experiencia, digamos, con las drogas, en su experiencia con los tahumaras, en México, con el famoso diario del Peyote, o con el opio, ¿no? Que es, o era, digamos, para Artaud, ese gran remedio soberano contra la angustia,
¿no? El Angst. Entonces es un fragmento que analiza un dolor plantado en él, que es el dolor plantado en todos nosotros, es contar esa desesperación, esa desesperanza que nace de ese infierno. Es una poética entonces de la aberración, y es un relato, que es lo increíble, es un relato analítico de un tormento, de esta fatalidad que me elige, dice Artaud, de esta fatalidad que significa vivir. Porque el texto termina con eso, en lo único que estamos, en la única duración que es esto que tenemos, que es nada más ni nada menos que vivir. Entonces, en algún sentido, también, en relación al alucinógeno, es un texto en trance, es un texto de los rompimientos corporales, de las dependencias que tenemos con el cuerpo, de la forma que los humores nos alteran. La palabra que más se repite, la palabra que más traduje, que más se repite, es, por supuesto, la palabra desesperación. Y vuelvo a decirlo, lo más conmocionante de este estado de ahogo, de asfixia todo el tiempo, de nudo de la vida que no se puede desandar, es esta idea de que a la vez es un texto metódico, parece poder analizar ese nudo que no se desata, es un texto programático y a la vez un texto de autoanálisis muy meticuloso, ¿no? Y propone ideas, no en el sentido didáctico, sino lanza al mundo estas posibilidades. Es como bien dijo recién Emiliano, conjuraciones espontáneas que él se planta para ver cómo salir de este nudo. Fabricarse un pensamiento de evasión, precipitarse sobre una pista falsa, dejar hablar en mí lo informulado, arrebatarle a lo real algo de lo desconocido, renunciar a todos los sentidos, digamos, a este programa, que es un programa de la extenuación del yo, de la perdición, es al cual nos propone este texto, que vuelvo a decirlo, uno lo lee y no puede dejar de estar de alguna manera conmovido. Voy a leer un fragmento, pero como soy muy afrancesado, lo quiero leer en francés. Y después voy a leer en mi traducción. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Se puede? Bueno, entonces voy a leer. La paralysie me gagne et m'empêche de plus en plus de me retourner sur moi-même. Je n'ai plus de point d'appui, plus de base, je me cherche, je ne sais où. Ma pensée ne peut plus aller où mon émotion et les images qui s'élèvent en moi la poussent. Je me sens châtré jusque dans mes moindres impulsions. J'ai fini par voir le jour à travers moi-même, à force de rénonciation, dans tous les sens de mon intelligence et de ma sensibilité. Il faut qu'elle le comprenne, que c'est bien l'homme vivant qui est touché en moi, et que cette paralysie qui m'étouffe est au centre de ma personnalité usuelle, et non de mes sangs d'homme prédestinés. Je suis définitivement à côté de la vie. Mon supplice est aussi subtil, aussi raffiné qu'est-il âpre. Il faut des efforts d'imagination insensés, découplés par l'étreinte de cette étouffante asphyxie, pour arriver à penser mon mal. Et si je m'obstine ainsi dans cette poursuite, dans ce besoin de fixer une fois pour toutes l'état de mon étouffement. La parálisis gana mi ser y me impide cada vez más volver sobre mí mismo. Ya no tengo punto de apoyo ni base, me busco no sé dónde. Mi pensamiento ya no puede ir ahí donde mis emociones y las imágenes que surgen en mí lo empujan. Me siento castrado aún en mis más pequeños impulsos. Termino por ver a través mío el día entero, a fuerza de renunciamientos de todos los sentidos de mi inteligencia y de mi sensibilidad. Es necesario que se comprenda que es el hombre vivo en mí el que está afectado y que esta parálisis que me ahoga está en el centro de mi personalidad habitual y no de mis sentidos de hombre predestinado. Estoy definitivamente del lado de la vida. Mi suplicio es tan sutil, tan refinado como áspero. Me son necesarios esfuerzos de imaginación insensatos, multiplicados por el abrazo de esta sofocante asfixia para llegar a pensar mi mal. Y si me obstino así en esta persecución, en esta necesidad de fijar de una vez por todas el estado de mi ahogo. Gracias.
en tu tango. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos han arrebatado más que las lágrimas, nos han hecho dejar un poco el cuerpo acá. Se los agradezco, la verdad fueron 3 grandes momentos y espero que puedan recibir el libro tal cual las palabras de estos grandes presentadores. Gracias.